Hola a todos, vamos a continuar viendo ahora el pelo. El pelo es una opción de Cinema que la podemos aplicar a cualquier objeto. En este caso voy a hacerlo con una esfera, para que digamos que sea bastante uniforme, que se vea el pelo y se sienta muy bien. Para el pelo no tengo que convertirlo ni nada, puedo dejarlo así en un objeto básico y simplemente con tenerlo seleccionado puedo venir a Simulación, Objetos de pelo, Añadir pelo. Y como ya estaba seleccionado, de una vez aquí, el pelo, aquí dice enlace esfera. Si quisiera otro enlace, pues lo puedo cambiar, lo puedo poner acá. Pero ya automáticamente, como lo tenía seleccionado, él me dice, este es una esfera. Otra característica del pelo es que si le doy play, de una vez vienen con las dinámicas. Puedo mover y des en cuenta que las dinámicas se aplican al movimiento. Y pues puedo tener muchos efectos más. Pero el pelo en pantalla, pues como tiene que calcular tanto, no se va a ver bien. Se va a ver bien cuando saquemos un render. Y des en cuenta que ya empieza a verse mucho mejor. Pero para que el resultado sea más interesante, lo más apropiado sería colocar una luz y esa luz con una sombra. ¿Para qué? Para que él calcule, porque el pelo siempre tiene forma, tiene volumen. Entonces miren cómo se empieza a ver mucho mejor. Entonces simplemente si lo dejo aquí de primeras, el pelo va cayendo y luego esto para animación pues genera todas esas dinámicas. Pero bueno, el pelo tiene varias opciones. Des en cuenta que es de color verde cuando aparece, pero no necesito meter el objeto dentro del verde porque aquí él tiene el enlace, entonces no es necesario. Pero aquí, en pelo, primero tengo la parte de guías, y la guía es esto que se está viendo acá. Yo le puedo decir que tenga menos guías, pero son las guías que se va a ver en pantalla. Si mi computador no aguanta, pues simplemente le bajo esas guías. Pero la longitud sí es importante, porque aquí sí le puedo dar mayor tamaño en longitud a ese pelo. O menor tamaño. Lo voy a dejar en 100. Entonces, la longitud también es muy importante. Des en cuenta cómo afecta el tamaño del pelo. Pero hay otra opción que son los segmentos. Entre menos segmentos tenga, pues menos chance tiene él de hacer el efecto, porque no tiene segmentos con el que pueda hacer, digamos que las dinámicas. Entonces a medida que voy subiendo los segmentos, si le doy 2, miren cómo las puntas ya empiezan a moverse. Si le doy 3 ya se mueve un poco más. 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente podemos empezar a poner muchos más segmentos en el pelo. Aquí en guías son esas opciones, pero aquí también tengo otra opción que dice pelos, que son importantes. En este tutorial vamos a ver solo las guías y los pelos. ¿Por qué? Porque los pelos, digamos que nos va a afectar en la cantidad. Aquí dice 500, ¿qué? Perdón, 5000. Voy a decirle que sean 50.000, agregándole un 0 de más. Y miren la cantidad de pelos ahora que hay. Ya fue mucha, voy a dejarle solo en 10.000. Ya se ve mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que entre más pelos tenga, mejor se va a ver, pero también tiene que calcular más, entonces el render se me va a demorar más. Lo voy a dejar ahí en 10.000 pelos, porque ahora vamos a editar ya las opciones del pelo. Ahora, ¿cómo hago eso? Si se dan cuenta, cada vez que coloco un pelo me aparece una etiqueta ya aquí de un material, y aquí abajo me aparece el material pelo. Si le doy doble clic, me van a dar las opciones. Material pelo es el nombre, mat pelo. Pero lo primero que tenemos es el color. Y tenemos un degradado de un color oscuro a uno claro. Voy a darle clic primero al oscuro. Normalmente, doble clic, normalmente la raíz es más oscura que la punta. Y voy a cambiar el color, voy a decir que sea rojo. Entonces voy a hacer un rojo oscuro primero. Y aquí en el otro extremo, doble clic encima. Y lo voy a poner un rojo más claro. Esto va a hacer que, perdón, rojo más claro, rojo, le doy a aceptar. Eso va a hacer que cambie el color. Pero también podría añadir, si se dan cuenta, si me paro aquí encima, le doy clic y puedo añadir otro color.
Y así podría añadir colores a ese pelo y empiezan a hacer combinaciones bastante interesantes. Si quiero quitar ese color, simplemente le doy clic sostenido y bajo. Y ya queda. Pero bueno, ese es el color. Vamos a ver más opciones. Digamos, si yo le quiero dar color retroiluminado, se va a ver o va a dar una retroiluminación de color dependiendo de este color. Pero por el momento no lo vamos a hacer porque necesitamos configurar otras opciones para hacerlo. Y el color especular sí es importante. Es este brillo blanco que a veces se ve muy blanco. Si yo lo quito, ya no queda ese brillo blanco. Pero tampoco es tan real que se quite el especular. Más bien lo puedo bajar. Aquí en el porcentaje de fuerza le puedo bajar para que esté el brillo pero que no se sienta tanto. Ya ahí lo vamos configurando dependiendo lo que queramos de ese pelo. Transparencia es muy interesante porque va de negro a blanco y va a hacer que las puntas se vean transparentes. Si se dan cuenta, y no se ve tan transparente porque va de negro a un gris. Pero si yo aquí le digo que la intensidad sea mayor al 100%, des en cuenta cómo las puntas se vuelven transparentes y se empieza a volver bastante interesante. La previsualización la vemos bien acá. Va a activarla y desactivarla. Y miren cómo las puntas se vuelven transparentes. Grosor. Yo puedo decirle que tenga en la punta más delgado y en la raíz más grueso. Digamos, si yo le pongo 5 en la raíz va a ser gruesísima y la punta va a ser más delgada. Pero si le pongo 0.1, va a ser del mismo tamaño en la raíz y la punta. Ahora, si le pongo 10 y 10 en raíz y punta, pues van a formar cosas así. Voy a ponerle menos, 5 y 5. Se va a ver bastante grueso, pero con eso podríamos hacer cosas como, no sé, pompones, cosas de tela que sea muy gruesa. No sé, muchas cosas interesantes ahí podríamos hacer. Por el momento le voy a dejar que sea 1 en la raíz y en la punta 0.1. Variación es importante porque hace que los pelos no tengan el mismo grosor, sino que varíen un poco. Ya le puse demasiada variación, voy a poner 2 de variación. Y hacen que unos sean más gruesos y otros más delgados. Continuamos con longitud. Y la longitud depende de esta longitud que ponemos siempre en guías. Dice 100 centímetros. Y mi longitud va en porcentaje. Yo le puedo decir que de estos 100 centímetros sea solo un 38%. O menos. Perdón, tengo que activarlo. O menos porcentaje. Entonces va a hacer que la longitud tenga más o menos porcentaje. Ya le puse mucha variación. Y des en cuenta que va a ser menos, voy a tener menos longitud. Ahora la escala. La escala es importante porque puedo decir que todo el pelo sea mucho más grande y hace una escala universal más grande o más pequeña. Revolver. Y aquí es donde empiezan, digamos que las opciones más interesantes, porque al darle clic a revolver, mi pelo se empieza a revolver, se empieza a ver un poco más real, porque es que el pelo cuando se ve muy sintético se ve muy parejo. Entonces puedo darle revolver y darle porcentaje, variación y escala. A medida que vaya cambiando, él va revolviendo de otra manera. Voy a desactivar revolver y ahora voy a ver encrespar. Y encrespar, pues encrespa el cabello. Yo puedo hacer que se encrespe aún más. Entre más encrespe, pues obviamente necesita más segmentos, porque si lo encrespo mucho, no me van a cuadrar esos segmentos. Densidad no lo vamos a tocar por el momento. Mechón sí. El mechón hace que se generen unos mechones. Eso es interesantísimo también. Porque van a ser como esos peinados japoneses y bueno, más opciones así bastante interesantes. De pronto la simulación como de plumas y ese tipo de cosas los podemos realizar de esta manera. Aprieta un poco el cabello. Des en cuenta, ya se riza un poco también. Genera efectos muy interesantes. Desplazamiento todavía no lo tocamos. Doblar sí lo podemos tocar. Doblar
hace que doble las puntas. Rizar, hace un rizado, deja un rizado, así un efecto de pelo de los años 50, 60, no sé. Enroscar no lo vamos a tocar tampoco. Ondular, pues podemos hacer que haya ondulaciones. Des en cuenta las ondulaciones del pelo, aumentarle un poquito más para que se vean esas ondulaciones. Y alisar, pues me alisa, entonces en este momento no me interesa. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo empezar a manipular mi estilo de pelo dependiendo de lo que necesite acá. También podría empezar a mezclar. ¿Qué quiere decir? Que le puedo decir que se revuelva, pero también que se generen mechones. Entonces se revuelven los mechones. Y puedo también, digamos, rizar, no mucho. Y entonces empiezo a generar varios estilos con el pelo. Si se dan cuenta, siento que el pelo es muy poquito. Entonces vengo aquí a pelos y aquí le voy a poner que sean 20.000 pelos. Y miren la diferencia. Ya hay muchísimo más. Si le pongo 30.000, se va a ver mucho mejor. También podría decirle que tenga la transparencia en las puntas y eso va a hacer que se sienta muchísimo mejor ese pelo. Entonces, las opciones de pelo son muy interesantes. Ahorita vamos a ver entonces cómo colocar pelo solo en una superficie y cómo peinarlo y arreglarlo un poco.